Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 11. Bienvenido a Wa. La ceremonia de apertura fue interesante, por decirlo de alguna manera. Izuku no vio a Katsuki por ningún lado, lo cual, sinceramente, era bueno, pero aún así era un poco preocupante. Aunque a Izuku no le extrañaría saltarse la asamblea y quedarse detrás de los contenedores o algo así, no creía que Katsuki hiciera algo así el primer día. En fin, si causó una mala primera impresión, no era problema de Izuku. El murmullo general de los estudiantes se apagó e Izuku se giró hacia el escenario para ver a Present Mic subiendo a grandes zancadas. Hola a todos. ¿Cómo están esta mañana? Para sorpresa de Izuku, el entusiasmo de Present Mic fue recibido con una respuesta generalizada. No sabía por qué, era Present Mic, el héroe de la voz. Tenía su propio programa de radio y todo. Midoriya? Preguntó uno de sus compañeros, el calvo, en voz baja. ¿Te das cuenta de que estás murmurando otra vez? Izuku se cerró la boca de golpe y se sonrojó. Lo siento. Intentaré parar. Son todos idiotas. La chica de pelo rizado se inclinó sobre el regazo de Mei y le metió un lápiz en la cara. Izuku lo tomó con vacilación, sin querer ser grosero. Gracias, pero, ¿por qué? Ella puso los ojos en blanco. Mételo en la boca. Si empiezas a hablar, se te caerá. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Era una solución tan simple que no sabía por qué no se le había ocurrido antes. Muchas gracias. Como sea, se acomodó en su asiento y cruzó los brazos. Solo usa tu juguete para masticar para que el resto podamos escuchar la maldita asamblea. Izuku asintió frenéticamente y mordió el lápiz mientras volvía al escenario. Present Mic, tras fracasar estrepitosamente en obtener una respuesta del público, aparentemente había decidido pasar al siguiente punto del orden del día. Bueno, todos, bienvenidos a la preparatoria UA, la mejor escuela de héroes de Japón. A nuestros estudiantes de último año, bienvenidos de nuevo y mucha suerte en su próximo año de estudios. A nuestros nuevos estudiantes de primer año, felicidades. No cualquiera puede caminar por estos pasillos, y se necesita mucho trabajo duro y dedicación para sentarse donde están. Dicho esto, no se hagan los pequeños oyentes complacientes. Cada uno tiene sus propias estrellas que alcanzar y cada uno tendrá que esforzarse mucho más, ¿entienden? Así que todos tendrán que ir más allá. Más ultra. Esta vez, al menos, los estudiantes respondieron exactamente como Present Mic quería, ganándose una amplia sonrisa mientras él regresaba a la fila de sillas al otro lado del escenario, donde estaban sentados todos los profesores y el personal docente, dos de las cuales estaban vacías por alguna razón. ¿Había más profesores que no estaban en la asamblea? ¿O pusieron sillas extra por alguna otra razón? La siguiente parte de la asamblea consistió en que todo el profesorado se presentara brevemente, e Izuku dejó caer el lápiz en su boca 2 veces mientras, instintivamente, empezaba a divagar sobre la peculiaridad de cada héroe. Terminó sacando su propio cuaderno y anotando sus observaciones, añadiendo sutiles observaciones que solo podía notar de cerca. Estaba en la UA. Estaría aprendiendo de profesionales. Seguía siendo surrealista. Después de que cada profesor se presentara, Present Mic se puso de pie de nuevo. Bien, oyentes. Algunos habrán notado un par de sillas vacías aquí arriba, junto a nuestros increíbles profesores. Esto se debe a que hay 2 profesores que aún no conocen. Los de último año saben quién es uno de ellos, pero los de primero, puede que tengan la suerte, o la mala suerte, de ver a nuestro críptido local por los pasillos. Aizawa Shouta, héroe profesional llamado Eraseread, está haciendo novatadas a su propia clase de primer año, así que deséenles suerte. La van a necesitar. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. El héroe subterráneo. No podía vencer a All Might como su héroe favorito, porque era All Might, pero le seguía de cerca. Practicaba sin don y podía quitarle los dons a los demás a voluntad. Y era profesor aquí. ¿A qué se refería Present Mic con novatadas? ¿Era allí donde estaba Katsuki? Izuku sintió una breve oleada de celos. ¿Katsuki aprendió de uno de sus maestros favoritos? Ni siquiera apreciaría los matices del estilo de lucha de Eraseread. Sin quererlo, le vino a la mente la imagen de Katsuki perdiendo sus explosiones mientras estaba enredado en el arma de captura de Eraseread, e Izuku rió disimuladamente.
Bueno, quizá que Katsuki aprendiera de uno de sus héroes favoritos no sería tan malo. Pero aún queda un profesor más que ustedes, oyentes, aún no conocen. Continuó Present Mic. Es una incorporación especial a nuestro equipo este año. Los alumnos héroes de primer año disfrutarán de una verdadera sorpresa porque aquí está, el héroe número 1, el símbolo de la paz y el miembro más nuevo de nuestro equipo, All Mics. La mandíbula de Izuku cayó y supo que no era el único cuando una risa estruendosa resonó en todo el auditorio y el héroe número 1 salió de detrás de la cortina. Estoy aquí, para ayudar a moldear la próxima generación de héroes. El auditorio estalló en aplausos e Izuku se sumó con entusiasmo. Iba a estar en el mismo edificio que All Mics. Esta debía ser la razón por la que estaba en la ciudad. Pero, ¿cómo iba a dar clases si solo tenía 3 horas en su forma de héroe? ¿Acaso aún le quedaban 3 horas? ¿O había reducido ese tiempo al salvar a Kacchan del villano de lodo? ¿Qué consecuencias tendría sobrepasar su límite? Se oyó un ruido metálico cuando el lápiz volvió a caer en su regazo, e Izuku se lo metió rápidamente en la boca para no murmurar. Por suerte, nadie pudo oírlo con los aplausos, pero sería mejor pensarlo cuando estuviera solo, tal vez podría encontrar una forma de contrarrestar o incluso minimizar los efectos de su lesión, o tal vez Mei podría idear alguna técnica de ilusión para que no tuviera que usar su tiempo de héroe para enseñar. Pero eso implicaría contarle sobre la otra forma de All Mic, y no podía traicionar la confianza del héroe de esa manera. Más tarde. Podría pensar en eso más tarde. Por ahora, sin embargo, All Mic se había sentado en una de las sillas vacías, que era casi ridículamente pequeña para él, y Netsu subía una pequeña escalera lateral del podio. Hola, estudiantes. ¿Soy un ratón? ¿Un perro? ¿Un oso? Lo importante es que soy el director. La UA tiene un legado espectacular y griega. Netsu empezó a hablar de la historia de la escuela e Izuku escuchaba con atención, durante los primeros 10 minutos. Mei había perdido el interés después de 3 y volvió a esbozar ideas para inventos. Izuku se esforzó mucho por prestar atención. Este hombre iba a ser su maestro. No podía ignorarlo. Sus compañeros parecían tan aburridos como él, y finalmente Izuku decidió que probablemente podría disculparse si era necesario y se dedicó a profundizar en sus análisis del personal. De vez en cuando, Mei le daba un codazo en el brazo y señalaba un diagrama en particular, haciendo una pregunta tácita, y él pensaba un momento antes de escribir algo junto a su dibujo. Así siguió durante otros 15 minutos antes de que Netsu finalmente dejara de hablar. Ah, pero me estoy dejando llevar. Netsu juntó las patas, despertando a algunos estudiantes que se habían quedado dormidos durante su discurso. Todos tienen un futuro brillante por delante y estamos muy emocionados de ayudarlos a cultivar esa luz. Así que, como director de la UA, felicitaciones y bienvenidos a la preparatoria de la UA. Hubo una tímida ronda de aplausos que se hizo más fuerte cuando Netsu bajó las escaleras y todos los profesores abandonaron el escenario para ir a buscar a sus clases. A los pocos minutos, Power Loader los guiaba de vuelta al aula. Mientras caminaban de regreso, el chico de su clase con el don del tiburón le puso la mano en el hombro a Izuku y le dio una palmadita consoladora. Lo siento, Midoriya. No sé cómo vas a sobrevivir siendo el alumno personal de Netsu si de verdad habla tanto todo el tiempo. No se comportó así durante el examen de admisión, intentó Izuku. Pero quizá fue solo porque no quería distraerme mientras estaba hackeando UA. Terminó chocando con la chica que caminaba frente a él mientras sus compañeros se detenían en shock. ¿Hackeaste la UA durante el examen de admisión? ¿Qué demonios? No llegué muy lejos. Se defendió Izuku, agitando la mano nerviosamente. Creo que solo querían ver cómo abordaba problemas sin solución, eso es todo. Sí, dijo Mei, y estoy segura de que no te hizo daño que ya tuvieras ventaja antes de que empezara el examen. Izuku se volvió hacia ella traicionándola. Mei. Sus compañeros se mantuvieron alejados de ellos durante el resto del camino de vuelta al laboratorio. Al llegar, todos se sentaron en sus mesas e Izuku regresó a su habitación, notando por primera vez que había un pequeño pupitre fuera de la puerta, probablemente para cuando la clase tenía una clase magistral en lugar de práctica. Sin embargo, antes de que pudiera decidir si debía entrar en su habitación o sentarse en el pupitre, Power Loader se aclaró la garganta para llamar su atención. Tenemos unos 20 minutos para que la clase termine oficialmente, dijo. Entonces, ¿por qué no se presentan? Sé que el curso de apoyo implica mucho más trabajo individual que el de negocios o el de héroes, pero aún así será útil conocer a sus compañeros. ¿Quién quiere empezar primero?
El niño con la peculiaridad del tiburón se encogió de hombros y se puso de pie. ¿Qué quieres saber? Solo di tu nombre y tu peculiaridad, idiota, se quejó la chica de pelo rizado. Izuku sintió un nudo en el estómago. Sí, lo sabía, pero aún así habría sido mejor no tener que revelar su falta de don desde el principio. En fin, ya lo consideraban espeluznante, ahora solo habría lástima. Incluya también por qué eligió el apoyo, añadió Powerloader. Será útil conocer las motivaciones de cada uno. De acuerdo. El chico con el don del tiburón volvió a encogerse de hombros. Soy Ryoan Shou. Mi don es gran blanco, y quiero crear tecnología resistente al agua. Mi don me permite hacer todo lo que hace un tiburón, lo que significa que puedo respirar bajo el agua. Así que pasé mucho tiempo nadando de niño, y habría pasado semanas enteras en el océano, pero mi teléfono y los videojuegos no funcionaban, así que voy a arreglarlo. Izuku nunca se había dado cuenta de que eso sería un inconveniente para las personas con peculiaridades anfibias, pero supuso que tenía sentido. La mayor parte de la tecnología estaba diseñada para ser utilizada por personas en el aire, e incluso la tecnología resistente al agua tenía un límite de tiempo o profundidad. Ansou sin duda tendría un nicho como inventor si pudiera descubrir cómo superar esas limitaciones. La mirada de la clase se dirigió al chico calvo de orejas puntiagudas, que estaba sentado junto a Ansou. Ah, ¿sigo yo? Bueno, me llamo Shin Shiguro y mi don se llama Goblin. Sé instintivamente la ubicación de cualquier objeto inerte que haya tocado. Sin embargo, la precisión disminuye con el tiempo, así que si no he tocado algo en 10 años, podría decirles en qué ciudad está, pero no más. Simplemente me gusta construir cosas. Se sentó casi antes de terminar de hablar y la clase se dirigió a la siguiente estudiante, que era la chica de cabello rizado. Soy Akane Koaku y este desastre, la chica señaló sus rizos, que se movían ligeramente al reflejar la luz, es mi don. Se llama alambre de cobre y es un fastidio cortarlo. Sí, conduce la electricidad, sí, lo uso en mis inventos, no puedes tocarlo. ¿Entendido? Las presentaciones continuaron así durante el resto de la clase hasta que llegó Mei. Hola. Mei Atsume, futura directora ejecutiva de Industrias Atsume. Mi don es Sumi me permite ver hasta 5 kilómetros de distancia. Mis bebés van a cambiar el mundo. Izuku rió disimuladamente al notar que sus compañeros se apartaban instintivamente ante el entusiasmo de Mei. Él mismo finalmente se estaba acostumbrando, pero aún así era divertido ver cómo reaccionaban los demás ante ella. Izuku notó que la clase lo miraba y se quedó paralizado al darse cuenta de que era el siguiente. De hecho, fue el último en presentarse. Dudando, se levantó. Soy Izuku Midoriya. Me gusta analizar héroes y peculiaridades, así que quiero ser analista de apoyo y ayudar a los héroes a trabajar con más inteligencia y ser mejores. Izuku miró el reloj. La clase terminaría en cualquier momento. Podía hacerlo. Solo tenía que aguantar. Y no tengo peculiaridades. La campana sonó. Capítulo 12. La gente. Izuku agarró su mochila y salió corriendo en cuanto oyó la campana. Una pequeña parte de él sabía que sus compañeros no lo rechazarían de inmediato, después de todo, era pero la mayor parte de él sabía que eso era improbable. Estos chicos seguían siendo humanos, lo que significaba que aún lo verían débil e indefenso ahora que sabían que no tenía un don, igual que Katsuki. Ni siquiera se había dado cuenta de que Mei lo perseguía hasta que ella lo agarró del brazo y lo giró para que la mirara. Izuku Hacker Midoriya, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Revelar el segundo nombre? Esto debe ser serio. Izuku rió nerviosamente. ¿Te das cuenta de que podría tener un segundo nombre de verdad, verdad? Ya es demasiado tarde para cambiarlo, Izuku, tu segundo nombre es Hacker, dijo Mei con desdén. ¿Por qué te escapaste así? ¿Por qué crees? Izuku no pudo evitar espetar, pero luego se obligó a respirar hondo. No estaba acostumbrado a frustrarse por cosas así, pero eso no era motivo para desquitarse con Mei. Lo siento, Mei-chan, pero créeme, es mejor si puedo evitar todo lo que estaba a punto de pasar. La gente no suele reaccionar con amabilidad cuando se entera de que no tengo don. Tienes que darles a las personas la oportunidad de ser buenas, Izuku. Mei dio un pisotón. No puedes escaparte solo porque asumes que te van a odiar. ¿Y si no te hubiera obligado a escuchar después de decírmelo? ¿Habrías escapado también entonces? ¿Sí? Izuku solo pudo contenerse para no gritar porque recordó que seguían en el pasillo. Mira, eres la excepción. Toda mi vida, en cuanto alguien se entera de que soy menos evolucionado, se vuelve contra mí. Todos.
Incluso mi madre empezó a verme diferente. Estoy cansado, Mei-chan. No, uff. Es que no quería lidiar con eso hoy, ¿vale? Mei parecía tan sorprendida como Izuku ante su arrebato. No se había dado cuenta de todo lo que bullía bajo la superficie cuando huyó de sus compañeros. Solo había pensado que estaba asustado. No lo sabía, pero ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que su frustración probablemente era más honesta consigo misma de lo que solía ser. Estaba cansado. Harto de la constante traición que conllevaba el abandono de la gente. Ya no quería hacerlo. Izuku, la expresión de Mei pasó de algo parecido a la lástima a una mirada de determinación, y tuvo que retroceder un paso cuando ella lo agarró del brazo y empezó a arrastrarlo de vuelta al aula. No. No voy a dejar que mi mejor amigo huya de posibles aliados solo por miedo a un pequeño rechazo. Cualquier buen inventor sabe que no puede dejar que unas cuantas explosiones lo alejen del laboratorio. No soy inventor. Izuku se empecinó e intentó retirarle el brazo, pero Mei tenía años de fuerza por haber transportado herramientas y materiales, así que solo la frenó. Soy analista. Uso datos del pasado para hacer predicciones. Y todos mis datos indican que esto no es una buena idea. Tu conjunto de datos está sesgado, replicó Mei. Ahora regresa y haz amigos. ¡No! Estaban tan ocupados con su juego modificado de tira y afloja que ninguno de los dos notó a Netsu colgando boca abajo del techo hasta que estuvieron justo frente a él. ¡Hola! Izuku gritó y Mei se tambaleó hacia atrás. Sin que ella lo empujara activamente, el impulso de Izuku fue demasiado y cayó al suelo, tirando a Mei encima de él. Su rostro se enrojeció al darse cuenta de que no solo el director de la UA, y supuestamente su nuevo mentor personal, lo había pillado en medio de una pelea infantil, sino que Izuku tuvo que empeorar las cosas tropezando con sus propios pies. ¿No podría tener un respiro? ¡Ay, Dios mío! Netsu sonrió con amabilidad. Vaya, esto parece un verdadero aprieto. Mei no perdió tiempo en soltarse de Izuku, quien gimió al abofetearlo sin querer en su prisa por ponerse de pie. Bueno, probablemente fue accidental, pero en realidad, ¿quién sabe cuándo le tocó a ella? En cualquier caso, en cuestión de segundos se puso de pie y empezó a sacudir la pata de Netsu con entusiasmo. Soy Mei Atsume, futura directora ejecutiva de Industrias Atsume. Sonrió. Y tú eres el director Netsu. Izuku se tapó la cara con las manos, gritando avergonzado en silencio, pero Netsu no pareció inmutarse por el comportamiento de Mei y simplemente rió entre dientes. Ese soy yo. Y sé quién es usted, señorita Atsume. Vi su solicitud para el examen de admisión y debo decir que estoy muy emocionado por ver qué hará aquí en la UA. ¿Le importa si le robo al joven Midoriya un momento? Lo devolveré mañana. Antes de que Izuku pudiera protestar por ser referido como un objeto, Mei sonrió, por supuesto. Ella lo agarró del brazo y lo puso de pie bruscamente. Netsu no ayudó y simplemente sonrió con complicidad mientras Izuku era maltratado por su mejor amigo. Mei lo empujó hacia adelante, entregándoselo al director. A ver si puedes hacer que deje de ser idiota. Netsu se rió. Haré lo mejor que pueda, señorita Atsume. Vas a tener que trabajar duro. Es demasiado terco para su propio bien. Se dio la vuelta y se despidió mientras se alejaba. Buena suerte, Izuku. Nos vemos mañana. Izuku tragó saliva y se giró hacia el director. Hola. Netsu simplemente sonrió, aparentemente indiferente a su incomodidad, mientras guiaba a Izuku por el pasillo. Hola. ¿Qué tal tu primer día? ¿Todo salió bien? Izuku asintió, olvidando la situación y la introducción de su don. Estuvo muy bien. Escuché que ayudaste a configurar mi estación de trabajo, así que, gracias. Oh. La sonrisa de Netsu se ensanchó un poco más. ¿Te gustó todo? En cuanto vi tu solicitud, pensé, esto no sirve para nada. Al fin y al cabo, no se puede aprender sin los materiales adecuados. Parece demasiado, dijo Izuku en voz baja. No tenías por qué molestarte tanto por mí, lo siento. Netsu movió la pata con desdén. Para nada. De hecho, fue bastante divertido, así que me estabas haciendo un favor. Izuku no lo había pensado de esa manera, pero supuso que Powerloader había dicho que Netsu había disfrutado preparando su pequeña habitación, entonces de nada, supongo. Habían llegado a una puerta que Izuku reconoció de su examen de admisión como la oficina del director. Netsu abrió la puerta y le indicó a Izuku que entrara. ¿Té?
Ese sí, por favor. Netsu tomó una tetera de la mesa auxiliar y vertió agua caliente en 2 tazas, colocando las bolsitas de té antes de colocarlas sobre el escritorio e invitando a Izuku a sentarse. Ahora, estoy seguro de que estás ansioso por llegar a casa, y lo más probable es que te preguntes de qué se trata todo esto, ¿correcto? Izuku asintió con vacilación. Solo un poco, aunque estoy seguro de que querías hablar de mis clases de análisis, ¿verdad? Power Loader dijo algo sobre que soy tu alumno personal, así que... Eso es parcialmente cierto. Netsu tomó un sorbo de té. Quiero hablar contigo sobre eso. Sin embargo, hay algo más. Power Loader mencionó que los estudiantes de apoyo trabajan en proyectos a lo largo del semestre, ¿cierto? Dijo algo sobre eso en mi carta de aceptación, confirmó Izuku. Pero no ha dicho nada más al respecto. Ah, bueno, Midoriya, cada estudiante de apoyo de primer año elige un proyecto cada semestre, y la mayor parte de su calificación depende de si lo completa correctamente. La mayoría de los estudiantes de tu clase trabajarán en un invento, pero tengo algo diferente en mente para ti, si te parece bien. Izuku asintió y tomó un sorbo de té mientras esperaba a que Netsu continuara. Se suponía que debía decir algo, pero no quería interrumpir al director de la UA. Por suerte, Netsu tomó su asentimiento como respuesta suficiente y continuó hablando antes de que Izuku sufriera un ataque de ansiedad, preguntándose cómo se suponía que debía comportarse con una persona tan inteligente e importante. Bueno, no una persona, sino una figura de autoridad. Izuku no había tenido muchas experiencias positivas con ellos. Me gustaría que hicieras un análisis completo de las peculiaridades de los estudiantes de primer año, dijo Netsu. Aún son jóvenes y les falta entrenamiento, así que tienen mucho margen de mejora. Deberías centrar tu análisis en cómo pueden aprovechar sus fortalezas y, con suerte, minimizar sus debilidades. Se las entregarás a los estudiantes para que las usen, así podrás ver la diferencia que realmente pueden marcar tus habilidades. ¿Te parece bien? ¿Sí? Izuku se recostó en su silla tímidamente. Quiero decir, sí, parece que será un buen proyecto. No está mal estar emocionado, dijo Netsu riendo entre dientes, haciendo sonrojar a Izuku. De hecho, ese entusiasmo probablemente explica en gran medida por qué tu análisis es tan avanzado a tan temprana edad. No habría elegido este proyecto si no creyera que lo disfrutarías. Gracias. Izuku se retorció las manos con ansiedad. Pero, no creo que mi análisis esté tan avanzado todavía. Aún me queda mucho camino por recorrer. Claro que sí. Netsu sonrió. Esto es una escuela, después de todo. Pero eso me lleva a la siguiente parte de nuestra charla. Claro que te das cuenta de que, como analista, a menudo tendrás acceso a información confidencial, ya sea que te la den para que puedas hacer tu trabajo o que se trate de algo como las debilidades de un héroe que hayas descubierto tú mismo, ¿verdad? Izuku asintió, preguntándose a dónde quería llegar con esto. Bueno, planeaba darte acceso total al sistema de cámaras de la escuela para que puedas observar fácilmente a los de primer año donde quiera que estén, dijo Netsu. Pero, si observas correctamente, podrías enterarte de ciertas circunstancias cuando se trata de uno de nuestros profesores. No podemos permitir que esta información se filtre, ¿entiendes? Izuku asintió con ansiedad. ¿De verdad le habían confiado grandes secretos en su primer día? ¿Y si lo arruinaba? ¿Y si publicaba algo que exponía el secreto sin querer y el personal lo odiaba, lo expulsaban de la UA y lo ponían en la lista negra de todas las demás universidades y? Un golpe en la puerta sacó a Izuku de sus pensamientos. Netsu saltó de su silla para abrir la puerta. Y aquí está. Bienvenido, Olmig. Entra. Izuku prácticamente se desanimó de alivio al ver a Olmig, en su forma delgada, entrar vacilante por la puerta. Ah, hablabas de la otra forma de Olmig. Ya lo sabía, así que no tienes de qué preocuparte. Netsu sonrió maniáticamente y Olmig hizo una doble toma y escupió unas gotas de sangre cuando vio a Izuku sentado en el escritorio. Netsu, ese es un estudiante. Sí, es Izuku Midoriya, mi alumno personal, dijo Netsu, casi con orgullo, si es que eso era posible. Pensé que sería mejor contarle sobre tu lesión antes de que te viera cambiar de forma en las cámaras, pero parece que no tenía de qué preocuparme. Pero Olmig abrió y cerró la boca nerviosamente unas cuantas veces. ¿Cómo? El estómago de Izuku se encogió un poco, ¿no me recuerdas? Olmig miró a Izuku y a Netsu, confundido, y una oleada de decepción lo invadió. No sabía por qué esperaba que Olmig lo recordara, pero por alguna razón supuso que sí.
Esa breve conversación había descarrilado por completo su vida y lo había impulsado a un nuevo camino, por lo que a Izuku le parecía tan importante, pero para Olmig, era solo otra conversación con un fan. Claro que no recordaba a todos los fans con los que había hablado. Recordar a una sola persona sería completamente irrazonable. Izuku forzó una sonrisa, ocultando su decepción tras la lógica. Fue hace casi un año, así que no pasa nada si no lo recuerdas. Te pregunté si podía ser un héroe y me animaste a elegir un camino más realista. Rió entre dientes con torpeza. Lo hice. Sigo queriendo ayudar a la gente, pero decidí que sería más seguro hacerlo desde detrás de una computadora, ¿sabes? Olmig todavía parecía confundido, pero después de un momento, hubo un destello de reconocimiento, eras ese chico sin peculiaridad. Izuku sonrió y se encogió de hombros. Voy a ser analista. Si no me hubieras salvado la vida ese día y no te hubieras tomado el tiempo de hablar conmigo, probablemente seguiría persiguiendo un sueño imposible. Pero ahora soy mucho más feliz, así que, gracias. Olmig se movió torpemente, mirando a Netsu, que observaba la escena con una expresión ilegible. Me alegro de haber podido ayudar. Izuku asintió y se volvió hacia Netsu. Bueno, lo sé desde hace un tiempo y aún no se lo he dicho a nadie, así que eso era todo lo que querías hablarme. Por ahora, confirmó Netsu. Lo demás puede esperar. ¿No deberías estar yendo a casa? ¿Sí? Izuku les hizo una reverencia y agarró su mochila antes de correr hacia la puerta. Gracias. Olmig, vacilante, también comenzó a caminar hacia la puerta. Yo, probablemente debería irme también. Izuku ya estaba saliendo, pero habría jurado que había una ligera frialdad en la voz de Netsu al cerrar la puerta. De hecho, Olmig, ¿por qué no te quedas a tomar un té? Creo que necesitamos charlar un rato. Capítulo 13. Riesgo y recompensa. Izuku se fue a la escuela más tarde de lo debido a propósito para no tener que lidiar con sus compañeros, lo cual valió la pena el riesgo de encontrarse con Katsuki en el tren. Sinceramente, no planeaba llegar tan tarde, pero al llegar a la estación, vio a Katsuki esperando el tren. Por suerte, estaba mirando hacia el otro lado, así que aún no había visto a Izuku y pudo esconderse en la esquina hasta que el tren saliera. Eso significaba que Izuku tenía que esperar el siguiente tren, pero no tendría que lidiar con un Katsuki enfadado, así que todo estaba bien. Así las cosas, Izuku terminó deslizándose en el pequeño escritorio fuera de su estudio justo cuando sonó el timbre. Mei lo miraba con recelo, pero él la ignoró rotundamente mientras Powerloader caminaba hacia el frente de la sala. Sabía que ella solo intentaba hacer lo que creía mejor para él, pero nunca antes había tenido que lidiar con la falta de don. Muy bien, clase, cálmense, dijo Powerloader. Bienvenidos al curso de apoyo. Hoy decidirán y comenzarán sus proyectos semestrales. Estos deben ser aprobados por mí, y también los revisaré mientras trabajan para evaluar su progreso y ayudarlos a mejorar. Personalmente, les recomiendo elegir un proyecto que puedan usar en el festival deportivo, ya que pueden traer cualquier artículo de apoyo que quieran, siempre y cuando lo hayan hecho ustedes mismos. Aún falta un poco, pero puede sorprenderlos si no tienen cuidado. Izuku recordó el proyecto que le había encomendado el director. No era un invento, pero conocer las peculiaridades de todos los estudiantes de primer año le daría una ventaja que nadie más tendría, así que quizá por eso Netsu le encargó analizarlas. Debería intentar darles algunas sugerencias a cada estudiante antes del festival deportivo para que les fuera bien. Miró a Mei, que ya estaba jugueteando con los materiales de su escritorio, emocionada. Elegir un solo proyecto le sería difícil. Powerloader volvió a dirigir su atención al frente del salón. También puedes trabajar en otros proyectos para obtener puntos adicionales, si lo deseas. Estos deben ser aprobados por mí, igual que si fueran proyectos oficiales. Simplemente no tienen que ser tan exhaustivos. Estaré aquí si tienes alguna pregunta o quieres que aprueben tu proyecto, así que no dudes en preguntar. Dicho esto, volvió a sentarse y los dejó con su trabajo. Izuku corrió a su habitación para que Mei no intentara obligarlo a ser amigos y cerró la puerta con un suspiro. De inmediato, una nota adhesiva anodina pegada en la pantalla central de su ordenador captó su atención. Izuku se acercó vacilante, esperando una amenaza de muerte cargada de odio. No sería la primera vez, aunque su escritorio esa mañana estaba notablemente limpio de grafitis, lo cual fue una grata sorpresa. Aunque quizá Mei simplemente los había asustado para que no hicieran algo tan obvio.
Izuku nunca había tenido a alguien dispuesto a protegerlo así. Izuku ni siquiera se dio cuenta de que apretaba los ojos con fuerza mientras quitaba la nota de la pantalla y tuvo que obligarse a echar un vistazo, solo para que sus ojos se abrieran en shock y alivio cuando se dio cuenta de que la nota en realidad era de Netsu, no de sus compañeros de clase. Midoriya. Aquí está la contraseña para los sistemas de cámaras. Rasero señor del mundo. Quema esta nota. Netsu. Izuku la leyó 2 veces hasta asegurarse de recordar la contraseña antes de mirar a su alrededor. ¿Había cerillas en su habitación? Revisó todos los cajones y encontró todos los útiles de oficina que nunca supo que necesitaba, pero nada que le permitiera quemar la nota como le habían indicado. No podía simplemente romperla. Alguien podría recomponerla y acceder a las cámaras, y todo sería culpa de Izuku, y entonces. Su espiral se detuvo cuando miró por la ventana y vio a Mei trabajando arduamente. Hacía explotar tantas cosas que necesitaba algo capaz de quemar un pequeño trozo de papel, ¿verdad? Pero si le pedía ayuda, podría obligarlo a enfrentarse a sus compañeros, a menos, claro, que estuviera tan distraída inventando que se olvidara por completo de su autoproclamada misión secundaria. Izuku se mordió el labio y la observó un buen rato antes de decidir que era una apuesta segura. El ruido lo impactó de inmediato en cuanto abrió la puerta. Casi todos estaban trabajando en algo y el alegre sonido de taladros y herramientas eléctricas parecía provenir de todas partes mientras caminaba hacia la mesa de Mei. Mei-chan, Netsu me dio esta nota y me pidió que la quemara. ¿Tienes algo que pueda encargarse de ella? Mei giró la cabeza bruscamente para mirarlo y él se echó hacia atrás mientras la mira de sus ojos se entrecerraba antes de dedicarle una sonrisa frenética. Oh. ¿Un bebé quema notas? Puedo hacer uno. Ella extendió la mano para tomar la nota, pero Izuku la sostuvo fuera de su alcance. En realidad, Mei-chan esperaba algo un poco más rápido. Mei hizo un puchero. ¿No eres divertido, Izuku? No, coincidió Izuku. ¿Ahora, me vas a ayudar o no? Mei lo fulminó con la mirada un momento antes de suspirar y encender su soplete. Izuku le sonrió radiante mientras prendía fuego a la esquina de la nota y la dejaba arder unos segundos antes de dejarla caer al suelo y apagar las llamas una vez que la nota se había convertido en cenizas. Sus compañeros parecían evitarlos mientras observaban el intercambio, pero a él le parecía bien. Gracias, Mei-chan. Mucha suerte con tu proyecto. Izuku empezó a caminar de vuelta a su habitación, pero Mei lo detuvo al agarrarlo del brazo. Oh, no, no lo hagas. Mei lo apretó un poco con más fuerza mientras sonreía ferozmente. Izuku Hacker Midoriya, vas a hablar con tus compañeros aunque te cueste la vida. Izuku estaba sinceramente convencido de que podría ser así. Eres mi amiga, Mei. ¿No deberías estar intentando mantenerme con vida? Oh, cállate, no vas a morir. Mei hizo un gesto con la mano que no sujetaba a Izuku como rehén, quitándole importancia. Escuchen todos. Este idiota cree que lo van a odiar solo porque nació con una articulación extra en el dedo del pie o lo que sea, así que necesita que le den a la cabeza que no todos son como sus viejos y estúpidos matones. Izuku se tapó la cara con las manos y gimió al sonrojarse. No era una apuesta segura. Bueno, al menos había quemado la nota con éxito y podía lidiar con los rechazos de todos sus compañeros a la vez. Pocas gracias, ¿verdad? Se preparó para lo peor cuando escuchó a Koako burlarse. ¿Estás bromeando, verdad? Izuku descubrió su rostro y la encontró extremadamente impresionada. Si vamos a odiarte, será por algo que hiciste, perdedor. Izuku parpadeó un par de veces y se estremeció al sentir una fuerte palmada en el hombro. Levantó la vista y vio a Ansou sonriéndole, algo realmente intimidante, considerando sus 3 filas de dientes afilados. Sí, amigo, rechazar a alguien por una peculiaridad no mola nada. Izuku abrió mucho los ojos y miró al resto de la clase, buscando cualquier señal de desacuerdo con lo que habían dicho los otros dos. A la mayoría de sus compañeros simplemente les daba igual, algo que nunca antes había sucedido, y el único que no parecía aburrido era Shiguro, quien temblaba. No tener un don no te hace menos aterrador, Midoriya. Mei soltó una carcajada de asombro e Izuku se quedó boquiabierto. Yo, ¿qué? No doy tanto miedo, ¿verdad? Koako puso los ojos en blanco. Sí, y cepillarme el pelo es muy fácil. Llamaste la atención del director Netsu, Midoriya. Claro que das miedo. Power Loader se aclaró la garganta y toda la clase se giró hacia él. Midoriya, la UA tiene cero tolerancia al acoso y la discriminación. No deberías preocuparte por eso, y si alguien te molesta por tu don, puedes decírmelo a mí o a Netsu.
¿Y no me meteré en problemas?, preguntó Izuku, conmocionado. Todo parecía un sueño. Un buen sueño. Pero un sueño al fin y al cabo. Se cayó de golpe al notar el pesado silencio que había invadido la sala, en marcado contraste con el alegre sonido del trabajo que lo había recibido al salir de la habitación. Sus compañeros lo miraban con diversas expresiones de incredulidad, asombro e incluso ira. ¿Te metías en problemas por denunciar discriminación?, preguntó Kaku. ¿Qué cojones? Bueno, es que todas las escuelas tienen una política de cero acoso, se apresuró a explicar Izuku, pero la mayoría de los profesores tienden a pensar que no es para tanto. O que no es tan grave como para meter en problemas a un estudiante prometedor, pero entonces hay que hacer algo al respecto y castigar a alguien, así que, sí. Ya no tienes que preocuparte por eso, dijo Powerloader con firmeza. Aquí cumplimos con nuestras políticas. No podríamos llamarnos héroes si ni siquiera protegiéramos a nuestros estudiantes entre sí. Muchas gracias, adiós, dijo Izuku apresuradamente, regresó a su habitación y dio un portazo, secándose los ojos furiosamente en cuanto desapareció. ¿De verdad no dejarían que lo acosaran? Parecía tan surrealista. No pudo resistir la tentación de pellizcarse el brazo para asegurarse de que no se había quedado dormido, pero aunque se pellizcó el brazo con tanta fuerza que se le puso la piel roja, seguía en la UA, mirando su habitación privada con un sistema de computadoras que el director había instalado personalmente. Esto era real. Después de un minuto, Izuku respiró hondo para tranquilizarse y se sentó frente a su computadora. Si UA iba a ayudarlo tanto, lo mínimo que podía hacer era convertirse en un analista del que pudieran estar orgullosos, empezando por su asignación de Metsu, analizando el curso de héroes de primeros años. Capítulo 14. Descubrimiento. Una vez que Izuku accedió al sistema, dedicó un tiempo a familiarizarse con él, asegurándose de saber cómo desplazarse entre las diferentes cámaras y de poder identificar qué cámaras cubrían cada zona del campus. Una vez que se sintió cómodo, cogió un cuaderno vacío del estante y empezó a pensar en la mejor manera de empezar su proyecto. El único problema era que los de primer año aún no habían hecho nada. Ayer solo había sido la ceremonia de ingreso y el asereado había estado acosando a su clase, fuera lo que fuera, pero no empezarían los ejercicios de combate hasta esa tarde, como mínimo, así que ¿qué se suponía que debía hacer hasta entonces? Izuku reflexionó un momento antes de buscar en los archivos el examen de admisión. Fuera lo que fuese, al parecer era una demostración suficiente de la peculiaridad y la capacidad de combate de cada estudiante para determinar su calificación para el curso de héroe, así que si era lo suficientemente bueno para la UA, también lo sería para él. Al menos, era un buen punto de partida. Por suerte, Izuku encontró rápidamente el material que necesitaba, junto con una lista de los examinados por área. Instintivamente, buscó hasta encontrar el nombre de Katsuki. Área de examen 6. Izuku se mordió el labio. En realidad no necesitaba ver el examen de Katsuki. Conocía su don lo suficiente por toda una vida como para analizarlo en sueños, pero una parte de él necesitaba saber si Katsuki realmente era tan fuerte como siempre había presumido. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Izuku abrió la grabación del área de Katsuki. En cuanto la gente empezó a moverse, Katsuki se adelantó a los demás examinados y se lanzó a por todas, dejando un rastro de partes de robot a su paso. Izuku sintió una oleada de ira. ¿No podía al menos dejar algunos robots para otros? No, eso le obligaría a pensar en los demás por una vez en su vida, ¿no? Mientras veía a Katsuki destruir robot tras robot, Izuku no pudo evitar sentirse agradecido por no haber intentado entrar en el circuito de héroe. Aunque le costara admitirlo, no habría tenido ninguna oportunidad contra robots como esos. No eran el tipo de oponentes a los que hubiera podido vencer simplemente analizándolos. No habría conseguido ni un solo punto. Katsuki, sin embargo, ni siquiera pestañeó mientras destruía robots a diestro y siniestro. El principal problema que Izuku percibía era su imprudencia. Fiel a su estilo, Katsuki trataba a los demás examinados como si fueran extras que ni siquiera existían, lo que resultó en varios casos en los que alguien podría haber resultado herido, ya sea por sus explosiones o por la metralla y los escombros que salieron volando con la destrucción de cada robot. Izuku observó cómo Katsuki desató una explosión gigantesca a menos de 30 centímetros de la cara de otro examinado, robándole el triple que estaba a punto de destruir. Los otros examinados a los que les había hecho algo similar lo ignoraron y buscaron otro robot lejos del radio de ataque de Katsuki. Sin embargo, un chico de pelo morado que parecía desafiar la gravedad, se enfadó.
Izuku hizo una mueca, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir mientras el chico le gritaba a Katsuki, quien no iba a permitir que semejante insulto se quedara en pie. Para su sorpresa, Katsuki se dio la vuelta y se alejó, permitiendo que el chico de pelo morado rematara el triple que había sido dañado por el ataque de Katsuki. Eso no podía ser. Katsuki jamás se habría rendido así, ni siquiera si el mismísimo All Might le hubiera estado gritando, y mucho menos un extra que ni siquiera conocía, así que ¿qué le había dicho ese chico para que simplemente lo dejara? ¿Hay audio en estas cámaras?, murmuró Izuku para sí mismo, mirando los archivos con más atención. Incluso si lo hubiera, el ruido de la pelea probablemente habría ahogado la conversación, pero Izuku tenía que intentarlo de todos modos. Tenía que saber qué decía ese chico. Resultó que las cámaras sí tenían audio, pero cuando Izuku escuchó la cámara que había estado observando, solo oyó ruidos metálicos y explosiones mientras los estudiantes corrían para destruir a los robos. Casi se dio por vencido, pero entonces se dio cuenta de que para un examen como este, Netsu probablemente se habría tomado la molestia de asegurarse de que no hubiera puntos ciegos. Eso significaba que podría haber una cámara más cerca de donde ambos peleaban, solo que apuntando en la dirección equivocada, lo que le daba un campo de visión diferente. En pocos minutos, Izuku encontró una cámara que estaba casi justo encima de la pelea que quería escuchar. Al abrir el audio, le preocupaba no poder oír nada por encima del ruido de la pelea, pero tras unos segundos, oyó la voz familiar de Katsuki. Apenas podía distinguirla por encima del estruendo del combate, pero Izuku aún entendía lo que decía si se concentraba. Rebobinó el audio unos segundos hasta que se oyó una fuerte explosión, probablemente cuando Katsuki atacó al robot, y entonces una voz que no reconoció empezó a gritar: «¡Casi me matas! Debe ser el chico de pelo morado. ¿Qué crees que estás haciendo?». La respuesta de Katsuki fue más bien un gruñido: «Quítate de mi camino, extra. Olvídate de mí y ve a buscar otro robot». Izuku esperó la respuesta de Katsuki, pero no llegó. Miró el compás del audio y se quedó atónito al darse cuenta de que Katsuki ya se había ido furioso a buscar otro robot. Simplemente, le dijo que se fuera y lo hizo. Eso no sonaba como Katsuki en absoluto. Izuku se dio una palmada en la frente y rió al conectarlo. Era un idiota, debía ser el don del chico. Katsuki no habría podido obedecerlo de otra manera. ¿Pero cuál era su don? Probablemente estaría en su expediente, suponiendo que Izuku tuviera acceso a él. Volvió a donde deberían estar los expedientes de los estudiantes e introdujo su contraseña, que sí funcionó. Información como los números de teléfono y las direcciones de los estudiantes estaba bloqueada, pero Izuku sospechaba que Netsu lo pretendía como un ejercicio mental más que cualquier otra cosa. Pero no necesitaba nada de eso ahora mismo, necesitaba donaciones. Cotejó la lista de examinados del área C con la de los estudiantes del curso de héroe, pero no encontró nada. Confundido, pues alguien capaz de hacer que Katsuki le obedeciera era obviamente extremadamente fuerte, Izuku amplió su búsqueda a todos los estudiantes de primer año. Hitoshi Shinso. Lavado de cerebro. El triple que Izuku le había visto ejecutar le había costado la mitad de sus puntos, ya que su don no era destructivo por naturaleza, así que no tenía suficientes puntos para entrar en el curso de héroe, lo cual Izuku honestamente consideraba un delito. Sí, Shinso no podía competir con niños como Katsuki en la destrucción de robots, pero su don sería muy útil en situaciones de rehenes y villanos superpoderosos que no se podían derrotar de frente. Y su don probablemente tenía mucho margen de mejora, ya que obviamente podía modificar recuerdos con una simple orden. Katsuki se habría dado la vuelta para hacerlo explotar en cuanto Shinso lo soltó si no le hubieran ordenado que se olvidara de él. ¿Y cómo podía hacer eso? Existía la posibilidad de que pudiera entrenar para dar órdenes más complejas e incluso interrogatorios, aunque su expediente decía que no podía dar órdenes que requirieran una función cerebral superior. Todavía. Izuku agarró el cuaderno donde había garabateado sus pensamientos, arrancó la primera página con el inicio del análisis de Katsuki y se dirigió al laboratorio. Los demás estudiantes estaban ocupados trabajando otra vez, aunque Mei levantó la vista al verlo, probablemente esperando que se acercara a hablar con ella. Podría pasarse por su mesa al volver, pero ese no era su objetivo ahora mismo. Apretó su cuaderno con más fuerza al acercarse al escritorio de Power Loader. Izuku se sentía mal por interrumpir lo que fuera que estuviera haciendo su profesor, pero Power Loader había dicho que estaba allí para responder a cualquier pregunta que tuvieran sobre los proyectos y que no se metería en problemas por denunciar el acoso, así que probablemente él tampoco lo haría por interrumpirlo.
Espera, quizás se suponía que debía pasar por Netsu porque era un estudiante de análisis. Isu-kun. La voz de Mei en su oído lo sobresaltó y la vio sonriéndole. ¿En qué estás trabajando? ¿Tienes algún proyecto que necesites aprobación? ¿Vas a hacer bebés de análisis super geniales? Bueno, era demasiado tarde para volver a su habitación porque Mei ya había captado la atención de Powerloader y ahora los miraba directamente. Izuku respiró hondo y se recordó que los profesores debían ayudar a sus alumnos, y Powerloader no era como sus antiguos profesores, así que no iba a enojarse. Probablemente. Dijiste que podíamos hacer proyectos de crédito extra, ¿verdad? Sí. Powerloader se inclinó hacia adelante con atención. ¿Tienes alguno en mente? Izuku asintió y abrió su cuaderno. Shinzo Itoshi. Es un estudiante de educación general con una peculiaridad de lavado de cerebro, pero originalmente solicitó el curso de héroes. Me gustaría ver si puedo usar mi análisis para ayudarlo a mejorar lo suficiente como para que entre al curso de héroes en el festival deportivo. Es una tarea difícil, dijo Powerloader. ¿Sabes lo raro que es que alguien de otro curso consiga transferirse de esa manera? El último fue Erasereat cuando estudiaba aquí, dijo Izuku con seguridad. Pero Shinzo tiene lo que se necesita. Su don es poderoso, pero no sirve contra robos. Además, esta será una buena manera de comprobar si mis análisis son útiles. Si puedo ayudar a Shinzo a mejorar, sabré que mis apuntes son realmente útiles. Pensó Powerloader por un minuto, mientras no te desanimes demasiado si no termina transfiriéndose, entonces no veo ningún problema en ello. Oh. Isu-kun, ¿dijiste que tiene un don para lavar el cerebro? Mei sonrió con furia. Podría hacerle tantos bebés. Cargador. Si hago algunos, ¿podría usarlos en el festival deportivo? ¿Es un estudiante de educación general? Preguntó Powerloader. Debería poder traer un solo objeto de apoyo, pero Netsu deberá aprobarlo con antelación. Me basta. Lo adoptaremos. Declaró Mei. Powerloader simplemente suspiró. ¿Adoptarlo? ¿Sí? Sonrió Mei. Isu-kun y yo lo adoptaremos como nuestro proyecto de crédito extra. Déjame leer tus apuntes. Mei agarró su cuaderno y comenzó a leer mientras Powerloader miraba a Izuku, quien sonrió y se encogió de hombros. Oye, al menos no intentó llamar a Shinzo uno de sus bebés. Mei tarareó y pasó la página. De todos modos, ¿dónde encontraste a Extra Credit Kun, Isu-kun? Izuku no pudo contener una sonrisa mientras comenzaba a caminar de regreso a su habitación. Le gritó a mi ex acosador durante el examen de ingreso. Mei se rió entre dientes. Capítulo 15. Mezquino. Izuku frunció el ceño con frustración mientras apagaba la computadora y recogía sus cosas para ir a sus clases principales. Había pasado la mayor parte de la tarde observando a la clase 1 a través de las cámaras mientras hacían una especie de ejercicio de combate en interiores que All Might había organizado y era frustrante. No lo malinterpreten, fue increíble ver las increíbles peculiaridades de todos los estudiantes en acción. Era tan frustrante verlos actuar tan por debajo de su potencial. Como ese chico con la peculiaridad de la electricidad que se frió el cerebro a los pocos segundos de empezar el ejercicio, o el chico con la peculiaridad del calor y el frío que ni siquiera usó su lado caliente hasta que el ejercicio ya había terminado. Podrían hacer mucho más. Podrían salvar a tanta gente, si tan solo pudieran pensar con un poco más de creatividad. Y luego estaba Katsuki. Lo tenía todo. Tenía una peculiaridad increíble, un gran sentido del combate e incluso algunas de las técnicas que Izuku le había sugerido antes de que Katsuki empezara a acosarlo. Realmente tenía el potencial para ser un héroe increíble, quizás incluso el mejor, si no fuera tan violento. Apenas notó que Mei comenzó a divagar hacia él tan pronto como se sentó en el escritorio afuera de su sala de trabajo para esperar a que llegara la maestra hasta que ella golpeó sus manos y se inclinó hasta que estuvo nariz con él. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Izuku se inclinó ligeramente hacia atrás y tartamudeó. ¿Qué? Mei puso los ojos en blanco y se inclinó aún más hacia adelante, obligando a Izuku a recostarse completamente en su asiento hasta que su cabeza tocó la pared detrás de él. Estás tardando. ¿No pudiste ver la pelea del curso de héroes hoy? Ni siquiera esperaba poder decir una palabra, pero aquí estás dando respuestas de una sola palabra. Oh, Izuku se encogió de hombros. Es solo K, hoy estaba observando la clase de mi abusador. Al instante, Mei puso cara de asesino. No puedo creer que hayan dejado entrar a ese imbécil después de lo que te hizo. ¿Y no intentó atacar a Extra Credit Kun durante el examen?
Debería ir directo con Netsu y decirle que tiene que expulsar a ese imbécil de inmediato. Izuku la interrumpió con un suspiro. No puedes hacer eso, Mei. Primero, mis profesores nunca denunciaron el acoso a propósito para que no hubiera señales de alerta cuando solicitara ingreso en la UA. Segundo, no atacó a Shinzo. Incluso si lo hubiera lastimado, solo habría sido como daño colateral, o como represalia por gritarle. Por último, probablemente no deberían expulsarlo. ¿Y por qué no? El grito de Mei llamó la atención del resto de la clase. Es un abusón, Izuku. Te hizo sufrir durante años, no debería ser un héroe. Espera, ¿de qué estamos hablando? Interrumpió Kohaku, quitándose el pañuelo que usaba para cubrirse el pelo mientras inventaba. ¿Qué es eso de que un matón es un héroe? Nada. Dijo Izuku rápidamente. Mei lo fulminó con la mirada antes de volverse hacia el resto de la clase. El traidor, el viejo abusón de Izuku consiguió entrar al curso de héroe. Formó parte de la clase que Izuku observó hoy. ¿Qué? Ansou enseñó los dientes y su amplia sonrisa habitual se volvió aguda e intimidante. ¿Cómo se llama? Solo quiero hablar. Alto, todos. Dijo Izuku con severidad. Nadie va a hacer nada. Nadie va a intentar luchar contra él y nadie va a ir a por Netsu. ¿Entendido? Mei no bajó la mirada, pero... No. Izuku sostuvo su mirada. ¿Y qué te hizo hoy que te puso tan de mal humor? Preguntó Kohaku. Esperaba tener que callarte al menos 3 veces. ¿Ves? Mei le hizo un gesto amplio. No soy la única que lo ha notado. Izuku la miró. No es nada. Sí, no, amigo, dijo Ansou con una leve sonrisa. No nos lo creemos. Izuku miró alrededor de la habitación, esperando que alguien estuviera de su lado, pero incluso Shiguro se encogió de hombros. Si realmente no fuera nada, tú, probablemente no serías tan insistente. Izuku suspiró. Debería haber esperado que sus compañeros sintieran al menos la misma curiosidad que él, sobre todo después de conocer a Mei. Esto fue lo que le pasó por unirse al curso de apoyo. Fue simplemente molesto. Había un número impar de estudiantes, algo sobre un estudiante que se fue por la novatada de Eraserhead de ayer, así que lo pusieron solo contra otros 2 estudiantes, uno con una peculiaridad de velocidad y el otro con negación de gravedad. Rió Kohaku, ¿no debería ser algo bueno? Seguro que le dieron una paliza, ¿no? Izuku negó con la cabeza. Los metió a ambos en la enfermería. Ya sé que la violencia es inherente a la industria de los héroes. No se puede derrotar a los villanos sin herirlos. Pero ninguno de los otros estudiantes resultó herido lo suficiente como para necesitar atención médica. Una de las señales de un héroe increíble es su capacidad para evitar el daño. Negó con la cabeza. Probablemente solo estoy siendo quisquilloso por nuestra historia. Probablemente, coincidió Ansou. Pero eso no significa que deba estar en el curso de héroes y te intimidó, amigo. ¿Qué le impide volverse completamente loco y lastimar a alguien que no es un villano? Shiguro asintió en señal de acuerdo. Tampoco quisiera que ninguno de mis antiguos matones se convirtiera en héroe. ¿Sí? Mei se cruzó de brazos. Así que voy a ir con Netsu y decirle que eche a este tipo. Esa rata te quiere tanto que te dará una habitación entera. Estoy segura de que estaría encantado de expulsarlo por ti. Izuku no estaba tan seguro, pero sorprendentemente, se dio cuenta de que tal vez no fuera descabellado. Era surrealista tener adultos que realmente se preocuparan, y si eso era todo, entonces Izuku podría haberse tentado a acudir él mismo a Netsu, ya que probablemente no sería castigado por delatar, pero la situación era un poco más complicada. No es que quiera tanto que Katsuki sea un héroe como para no querer que sea un villano. ¿Tiene sentido? Es un matón, Izuku. Protestó Mei. Para mí ya es un villano. Izuku miró a su alrededor y vio a sus compañeros confundidos y aún enojados por él, pero no vio la comprensión que esperaba. Suspiró. Tiene potencial para ser un héroe decente, y sus tendencias violentas se dirigirán hacia los villanos, pero si lo expulsan, o peor aún, lo incluyen en la lista negra, ¿qué hará? Al menos como héroe, sus tendencias violentas se dirigirán hacia los villanos y a quienes se lo merecen, en lugar de hacia cualquier civil que lo mire mal. Aún así, eso no significa que merezca ser un héroe, se quejó Mei. Izuku se encogió de hombros. Quizás no, pero no es para tanto. No es que vaya a verlo mucho. Estamos en departamentos diferentes y voy a empezar a llegar temprano, así que ni siquiera lo veré de camino a la escuela. La única interacción que tendré con él será mi proyecto de análisis, que de todas formas ni siquiera leerá. Así que mejor déjalo.
Sus compañeros no parecían muy contentos con su explicación, pero al menos le veían la lógica. Izuku supuso que era lo máximo que podía esperar. Todos allí eran extremadamente inteligentes. De lo contrario, no habrían entrado, pero a los nerds no solían tratarlos bien. Si a eso le sumamos la mutación de Ansou, la timidez de Shiguro y que Mei era muy probable que todos sus compañeros hubieran sufrido acoso escolar en algún momento de sus vidas. Claro que no les haría gracia dejar que un abusador se saliera con la suya. Tiene que haber una forma de vengarse, ¿no? Dijo Ansou después de un largo rato. No podemos dejar que ese tipo salga impune. Los ojos de Mei se iluminaron, por lo que Izuku la interrumpió. Eso realmente no es necesario, chicos. No, sonrió Kohaku, pero será divertido. Mei le devolvió la sonrisa. Oh. Me gustas. Vamos, Izuku-kun. Venganza. Somos el grupo de apoyo. Tendremos acceso a todos sus bebés. Izuku puso los ojos en blanco. Por muy divertido que sea, sigue siendo un estudiante héroe, y es nuestra responsabilidad como estudiantes de apoyo apoyarlo, no sabotearlo. Sin mencionar que un equipo de apoyo defectuoso podría ponerlo en peligro no solo a él, sino también a sus compañeros y, eventualmente, a la población civil, así que la venganza está descartada. Kohaku pensó por un largo momento. ¿Qué tal si somos un poco mezquinos? Izuku la miró con curiosidad, lo que ella tomó como permiso para continuar. Quiero decir, obviamente no haríamos nada que lo pusiera en peligro ni nada, eso sería estúpido, pero ¿sabes lo molesto que puede ser una pequeña piedra cuando está en tu zapato? Los ojos de Mei se iluminaron de nuevo. ¿Estás sugiriendo que hagamos un montón de pequeñas cosas para molestarlo? Kohaku asintió con una sonrisa. Así es como me deshice de mis abusadores en la primaria, antes de que todos aprendieran a no meterse conmigo. Lo importante es la negación plausible. No hagas nada que no puedas evitar si los profesores preguntan. Pero lo sabremos, lo cual será muy satisfactorio si le dan una camiseta que sea, digamos, media talla más pequeña y del color que no le corresponde. Izuku lo pensó un momento. Tenía que admitir que podría ser divertido, siempre y cuando no se hiciera daño, ya que no quería convertirse en un abusador ni poner a Katsuki en peligro, y si podía parar en cualquier momento, supongo que no estaría mal vengarse un poco. ¿Sí? Mei apretó el puño y lo abrazó, poniéndolo rojo como un tomate mientras el resto de la clase se reía de él. Guay, nos vamos a divertir muchísimo. Voy a hacer un montón de bebés incordiantes. Alguien aclarándose la garganta detrás de ellos hizo que la clase se congelara y se dieron vuelta para ver a Midnight parada en la puerta, luciendo como si acabara de llegar. No te estás portando mal, ¿verdad? Izuku y Mei intercambiaron una mirada de pánico antes de que él se enderezara y esbozara una amplia sonrisa. No, señora. O al menos no lo estaba, ya estoy en mi asiento. Los demás, sin embargo. La clase corrió a sus asientos mientras Medianoche se reía de sus reacciones. Izuku sonrió y sacó un cuaderno nuevo, simplemente llamándolo molestia. Sabía que este año iba a ser divertido.